Una base naval. Hacía 9 meses que la gente no cobraba. Sí, eso es otra. Eso es un problema. Y hubo que comprar en tierra material para los cartuchos de munición del arsenal porque a los tenderos, porque no había nada. No había nada. O sea, estaba la gente sin cobrar, Sí, estaba la base desmantelada. Mira, y no estaba en muy buenas el obispo de condiciones. Mondoñedo dio para pagar en herencia y todo eso, dio para pagar a los de la maestranza porque no cobraban. Y había habido motines y tal. No era el primero. O sea, que la situación era muy mala. En Ferrol, malísimo. Y la plaza entonces estaba bastante desguarnecida, diríais. Bueno, por número de personas, sí, desguarnecida en comparación con otras épocas y sobre todo que había pocos barcos. Ahora, había 2000 y pico personas de maestranza en el arsenal. De hecho, se repartieron 2000 fusiles en y el había personal del arsenal. Y había las fuerzas que vinieron con la escuadra y las fuerzas de marina que también había fuerzas de la infantería marina que se llamaban soldados de marina, ¿no? Que entonces todavía la infantería marina la mandaba el cuerpo general, todavía no se había creado el cuerpo de infantería marina. Pero entonces, como la base antes de estar de capa caída era una joya, había un plan, que me habéis dicho vosotros, un plan de como si dijéramos, de defensa de la plaza, temiendo que hubiera posibles ataques de nuestros enemigos. Y ese plan lo tenían muy bien, o sea que fue muy importante. Hacía 3 años que se había hecho ese plan. ¿Y ese plan en qué consistía? En militarizar incluso gente de la calle, ¿verdad? Paisanos. Sí. Eso es importantísimo. Eran lo que se llamaban los fachos, le llamaba la gente. Había... los fachos y los trozos. No, eran trozos. Los fachos se llamaba al nachiño. Y los trozos eran los trozos, sí. Oye, los fachos, ¿y no vendrá algo de eso que ahora se llaman a los nachiños los nachos? ¿No tendrá que ver los nachos? ¿No vendrá de fachos lo de los nachos? No, ¿sabes de dónde viene lo de fachos? ¿De dónde viene fachos? De que hacían señales en los montículos, encendían hogueras, fachos, hacían fuegos para avisar a la gente cuando había temporal que no se acercaran por ahí las embarcaciones. ¿Y entonces los fachos quiénes eran? ¿A quién se denominaba fachos? A los soldados. A los que estaban allá. Al soldado, a los movilizados. Al civil militarizado. Sí, en el libro se ponen el nombre de alguno de los jefes de estos trozos, ¿no? Sí. Los trozos había, mira, 4 trozos, 400 hombres, ¿no? En los partidos de Doniños, Cobas y Sanjurjo. El comandante era en Doniños. 3 trozos, 360 hombres. Hablo del plan de 1000... Cada uno tenía 80 hombres. Hablo de 1700... Del plan de... Perdón, no era el 97, en el 93 el plan. De 1793. Ya era un plan de defensa de la ciudad, militarizando a los paisanos. O sea, esos 400 que dije, 3 trozos de 360 hombres en Neda, Ancas, Cubia, el comandante estaba en Ares. Un trozo de 80 hombres del partido de la Graña, para cubrir San Felipe, que suponemos que por lo menos tantos 80 o 60 o tal sí que estaban en San Felipe, que ya digo que no están en la lista de premiados porque dependían de los de tierra. Y luego un trozo de 92 hombres para las baterías, las únicas artilladas que había. Había 6 baterías buenas, 9 hechas, una porquería, y 2 artilladas, que eran la de San Juan y San Joaquín, aquí en... Y a estos señores, a estos fachos, los tenían, vamos, estaban ya, como si dijéramos, entrenados para posibles historias. Bueno, por lo tanto, no era que los cogieran de nuevas, es que ellos sabían lo que tenían que hacer. Sí, lo que ocurre es que muchas veces no tenían armamento, yo te digo iban que con un palo. La mayor parte iban con chuzo y algunas escopetas. Una azada o el arma que tenían en casa para cazar conejos. No estaban armados, aunque luego se repartieron, bueno... El Melgarejo una de las cosas que hizo fue armar a toda la maestranza. Sí. Y además les obligó a dormir en el arsenal. O sea que los trincó bien trincados. Los militarizó. Los trincó bien trincados. Entre otras cosas a los 309 presos de San Campio. También. Con sus capataces. A colaborar con ellos. Sí, están premiados todos. Pero, ¿y luego los dejaron en libertad o volvieron al penal? No, le dieron lo que dice el premio, que eran no sé cuántos maravedices. Y vuelta a San Campio. Claro. Ah, bien. Sin embargo, esos se militarizaron en el 1808, cuando se creó el Regimiento de la Victoria. Muchos de ellos, los que no tenían delitos de sangre y mejor voluntad, se incorporaron al Regimiento de la Victoria, que es el regimiento que nosotros recreamos en la batalla.
Anda. No, pero no en la batalla de Brión. No, en la de Brión no, porque no existía. No, la Victoria es un regimiento de sitio de Guadalajara. Se disolvió en el 14. Que, por cierto, en esa época, en 1809, vino Gluck y tomó Ferrol. ¿Y sabes quién le tuvo que rendir Ferrol? No. Pues el almirante Melgarejo. No me digas. Que al pobre también se había ido el capitán general de vacaciones y lo volvieron a trincar. Pero el pobre Melgarejo le tocaban todas. Todas las de Entonces, él le hicieron, luego lo absolvieron porque no tenía más remedio. Era cuando Moore, el inglés, lo habían echado de La Coruña y tal, y no había nada que hacer. Sí. Es que la historia es tremendamente veleidosa. 1795. Revolución Francesa, Toulouse. Toulouse no, ¿cómo se llama? La base del Mediterráneo. Está llena de realistas que se han ido retirando hasta allí y van a socorrerle una flota francesa, inglesa y holandesa. Consiguen sacar allí a bastante gente. Los españoles son los últimos que se retiran y con la gente que sacaron constituyeron unos regimientos en España. Sí. En el 1800 nos damos de bofetadas contra los ingleses porque nos invaden y en 1808 volvemos a ser amigos de ellos y combatimos con ellos en toda España. Claro, sí. Es curioso, pero la historia es así. Es curioso. Es curioso, pero hay algo que yo no puedo entender en este relato histórico y es lo siguiente. ¿Cómo España, en vez de aliarse con Inglaterra en entonces, se alía nada más y nada menos que con la revolución, que es Francia? ¿No sería lo lógico que se aliara con España? Ya te cuento la historia. Mira, cuando le cortaron el cuello a Luis XVI, sí. Entonces el rey de España, naturalmente, que era un Borbón, eran primos, le declararon la guerra. A Francia. Pero después de la paz de Basilea, los franceses nos ofrecen una serie de cosas. Bueno, aparte de quitarnos la mitad de Santo Domingo. Sí. Y entonces, por otro lado, la familia de María Luisa tenía un hermanito en Parma que los franceses le iban a hacer rey de Etruria y coger toda aquella zona. Sí, y entonces se hacen amigos de los franceses. Claro. Y Godoy además le prometen un cacho de Portugal. Sí, bueno, un buen trozo. Un rey de Portugal. Claro. Bueno. Godoy, que mete en guerra con Portugal, la guerra de las naranjas, porque le regaló a la reina, y etcétera. Bueno, pues vamos a ver. Pero aquí Godoy, que es un personaje... Godoy era el pájaro que fue el que nos hizo... Era un pájaro nefasto. El de la posibilidad de la paz. O sea, fue además un trepa. Además se equivocó en varias cosas. Y una de ellas fue esta, porque resulta que al entrar en guerra con Inglaterra, con Portugal, ya por narices Inglaterra tenía que entrar. Pitt ya sabía lo de los 6 barcos y lo de la guerra de Portugal. Y por eso declaró, antes de que ocurriera, ya nos declaró la guerra. Pitt es primer ministro inglés en aquel entonces. Sí. Y entonces Pitt dice, y antes de que hagan nada, vamos a quitarles la escuadra de Ferrol y la de Cádiz. Bien. Y de paso, en Vigo se creía que había fortaleza. Pulteney se asomó y dijo que aquí no hay nada y siguió. Entonces, ¿os parece que cuando vienen los ingleses y pretenden llegar a Ferrol, lo que pretenden es destrozar la base naval y destrozar la armada que está en Ferrol, pero no quedarse con Ferrol? Nunca pretendieron hacer de Ferrol un segundo Gibraltar. No les interesaba. Precisamente por eso no hizo Pulteney. Se fue, dijo, yo es que no puedo hacer un sitio aquí. Claro. No puedo. Durante mucho tiempo se especuló si se buscaba conseguir que Ferrol fuera el segundo Gibraltar. No hay tal. Era indefendible. Es que Gibraltar es indefendible y además una piedra. Además estaba rodeado por fuerzas enemigas. Sí. Entonces no había manera. Imposible. Y queda clarísimo con los documentos de Dundas que dice claramente oiga, usted tiene que hacer esto y eso. Sí. Y desde luego no entraban los cálculos ingleses. Sería hoy ministro de Defensa, inglés. Bueno, pero entonces estos señores de repente entran y de repente se quedan en niños, estamos el 25, el vigía avisa, los de capitanía levantan la sesión de la juerga que tenían montada y con la misma se empiezan a organizar las gentes. Tú fíjate con qué rapidez. ¿Qué hacen? Para mí es los el ingleses éxito. Suben, empiezan a subir. Donadío consigue poner en los altos de Brión, desde Balón, un montón de fuerza, que se unen con los de la Graña, y entonces son muchos menos que los ingleses. ¿Cuántos son los nuestros? 400. Vamos a poner 480, que nosotros sí hablan, ¿no? 4.000. La primera fuerza. Y nosotros serían 8.000 o 9.000.